el flamenco precisamente es el ejemplo más claro de convivencia de culturas. Es el resultado de la convivencia de culturas. Si no hubiera esa convivencia de diversa y de diversidad cultural, el flamenco no existiría. Entonces ya está en su propia génesis y en su propio recorrido, porque si bien es que se asocia a un reducto, digamos, localizado en Andalucía Occidental y tal y cual, que es más extenso y que luego ha ido... Es verdad, es ahí donde se da esa convivencia, pero se da porque se reúnen diversas culturas que crean ese eco común. Sin uno de ellos ya no habría existido. Y su evolución ha sido así. El flamenco tiene esa capacidad que nosotros llamamos hospitalaria, o que Larry llama hospitalaria, de relacionarse abiertamente con cualquier otro diverso modo de hacer, de música, de danza, y enseguida lo acoge, lo hace propio. Y es un continuo ejemplo, desde su génesis primera, que ya lo es, clarísimo, es decir, son moriscos, judíos, gitanos, vale, se dan Andalucía, ok, pero su recorrido siempre ha sido así, siempre ha sido así. Con todo lo que se relacionó, lo asumió como propio, lo asimiló como propio, lo recreó como propio y lo convirtió en algo propio. Los cantes de ida y vuelta, la danza mismo. Antes de que el flamenco existiera, en ese espacio en Andalucía se bailaba ya había una fórmula, era un lugar donde la danza a nivel social estaba muy presente, ¿no? Entonces, lo que hizo esa danza, que viene también de la asimilación de diferentes modos de movimiento, lo que hizo fue asociarse a ese tipo de música, a reconvertirse, y se unieron tanto que ya danzan juntos. Es decir, el flamenco es danza y es música y ya danzan juntos. Se crean sinergias y no existe la evolución de una sin la otra. Es decir, van avanzando de una manera totalmente dependiente e independiente. Y a lo largo de la historia ha sido así, los cantes de ida y vuelta, es decir, cuando los artistas flamencos fueron a América, como cualquier otro ciudadano va a buscarse las castañas, pues cuando vuelve trae toda esa influencia de nuevos modos, de nueva modo de hacer música, de instrumentos, y lo asimiló como propio. El cajón, por ejemplo, que ahora tú oyes un cajón y ya enseguida la asocias al flamenco, pero no viene de Perú, por decir, o sea que... Entonces todo, y sigue así. Cuando Paco de Lucía conoce jazz y conoce a los músicos de jazz y juntos empiezan a dialogar, el flamenco cambia. El flamenco toma otra. Eso fue una gran revolución y bueno, fue a través, Paco fue fundamental en esto, pero ahora escuchamos el flamenco de otra manera, como se escuchaba hace 50 años, pero ya está totalmente asimilado y ya esos ecos de jazz forman parte del flamenco, de cómo se vuelve a crear, de cómo... En el flamenco, en la danza pasa igual. Hay una cosa, sí, que es un poco está en todo lo que ha dicho María y en tu pregunta, y un poco está más relacionada con la reflexión sobre la contemporaneidad. Lo más fácil, por cuestiones ideológicas y por inercias intelectuales, es decir, tradición. Y cerrarlo, o sea, empaquetarlo, etiquetarlo y la tradición, y no sabemos, o sea, no nos metemos en la reflexión sobre las tradiciones, ¿no? Hay tradiciones asesinas, son las tradiciones de las aldeas, pero hay tradiciones hiperabiertas, maravillosas, las que creen en la universalidad, ¿no? Y el flamenco es universal. El flamenco, es decir, yo vengo desde fuera, yo soy un observador. Yo no soy ni flamenco, soy beduino, es decir, entonces yo soy observador. Y
lo que tiene de bueno y de especial es su capacidad de asimilación. Es una de las artes más sincréticas que existe en el mundo. Entonces, volvamos y reflexionemos. ¿Qué es la contemporaneidad? La contemporaneidad son rupturas. El concepto de la revolución hay que matarlo todo. No existe. Eso es una mentira intelectual. Las rupturas definitivas no existen. Siempre nos basamos en cosas ya hechas y las reinterpretamos, las mejoramos. Y el flamenco tiene esa gran capacidad de apertura y de comérselo todo, sin perder sus raíces. La gran lección sobre la raíz es el flamenco. Se lo come todo, pero las raíces son las mismas. O sea, María, por ejemplo, es una mujer, es decir, hipercontemporánea, por su naturaleza, por su vida, por sus encuentros, es una mujer abierta a todos, por sus orígenes. Hija burguesa catalana que acaba de estar, vuelve de todo ese mundo, eso tiene algo en su forma de crear. Es una mujer abierta, por naturaleza. No hay ninguna, ¿cómo se llama? Ningún artificial. Es ella, es así, vale, bien. Pero es una mujer que cree profundamente en la tradición, en las raíces. Trabaja desde las raíces. Y con las raíces se pueden hacer virguerías. Con las raíces se pueden hacer maravillas. Porque las raíces no son cárceles. Son utopías. Que las tenemos para viajar en el mundo, para abrirlo, para desarrollarlo. Y el flamenco tiene eso. Nosotros desde el Centro Coreográfico María Pagés, lo que estamos haciendo es un poco crear un espacio de reflexión sobre el flamenco como un paradigma de contemporaneidad. Y lo tenemos que reflexionar. Y lo tenemos que reflexionar desde diferentes perspectivas. Por eso en el centro pues, vienen médicos, vienen arquitectos, vienen filósofos, vienen poetas, vienen coreógrafos, vienen bailadores y bailarines, vienen artistas, creadores contemporáneos, vienen creadores tradicionales, y todos hablan de lo mismo, desde sus sensibilidades, desde sus perspectivas. Y lo que queremos demostrar es que este país, el país, no la aldea, el país asimile qué entiende por contemporáneo, porque tenemos un problema gordo. Este país no reconoce su contemporaneidad. Está obnubilado por lo que pasa afuera. Y al estar obnubilado por lo que pasa afuera, se olvida de su esencia. Si tú recorres este país, todo lo que tenemos, todo lo que hay, es decir, de Huelva a Lugo, a Lleida, donde viene esta señora, ¿cómo se llama? Aquí a Elche o a Murcia, es de una complejidad única. Los franceses, es decir, esto lo otro, Joan, te lo digo, los franceses no lo tienen. Los grandes fabricantes de la cultura contemporánea europea no lo tienen. Y no sé por qué puta razón, no hay conciencia, es decir, la obnubilación por lo que es el mundo fuera, vienen y no lo interpretan, porque la grandeza de la contemporaneidad es asimilar e interpretar, desde las raíces, porque si no tienes raíces, vas mal, lo que haces imitas. Claro. Imitas y imitas mal. Sí, se convierte en una pose. O sea, la contemporaneidad, lo contemporáneo no es una pose, es el resultado y el destilado y la reinterpretación y el darle vida continuamente a una tradición, es lo que decimos, lo contemporáneo como la tradición en movimiento. O sea, la tradición es movimiento.
De verdad, no existe nada fuera de las raíces. Por eso el flamenco es tan contemporáneo y por eso lo principio que comentaba el Arvi, claro, es muy fácil reducir una cosa a una etiqueta y de ahí ya no sacarlo. Y el flamenco ha tenido vivencias, influencias de una época política que la han reducido a la etiqueta de tradición, de conservadurismo, porque era lo que convenía en ese momento, ¿no? En esa asociación. Pero en realidad el flamenco es una continua evolución, continua, por eso sigue existiendo. ¿Qué pasa? Que en su parte conservadora tradicional, que en una época era necesaria para su propia supervivencia, porque el flamenco era de tradición oral, por tanto, la tradición vivida desde conservar para no perder, era necesario para su supervivencia. Ahora no estamos en eso, porque ahora toda la tecnología permite que las cosas no se pierdan, sino que queden plasmadas en otros soportes que nos permiten conocerlo y no perderlo. Entonces, estamos en otro momento donde ya, pues eso... Luego hay una cosa muy importante, el concepto de espectáculo, porque claro, cuando empezamos a hablar flamenco, es una palabra como muy... Flamenco puede ser un chico bailando en la plaza, yo qué sé, en Gracia, es decir, con uno que de palmada, hasta montar un espectáculo coral donde alguien mueve a 30 bailarines en un escenario.